Decano.com, 25 años. Era agosto de 1909. Montevideo inauguraba oficialmente su puerto, generando una revolución en la ciudad y prometiendo empleos y prosperidad para sus habitantes. De los barcos había bajado hace algunos años la primera pelota de fútbol que tocó esta tierra, en manos o pies de europeos que trajeron ese bendito deporte a tierras americanas. Por ese entonces, el torneo local alternaba a sus campeones entre el Club Nacional de Fútbol, el Montevideo Wanderers y los hoy extintos Kurk y River Plate Fútbol Club. En 1909, el Nobel Colón Fútbol Club lograba el ascenso a Primera División y se comenzaba a formar su plantel para debutar en la máxima categoría. A sus filas llegó un día un muchacho que quería probar suerte. Era oriundo de Durazno y tenía apenas 16 años. Le encantaba el fútbol y sentía admiración por los hermanos Céspedes, leyendas del fútbol uruguayo. Se llamaba Abdón Porte. Colón terminó octavo en su primera temporada en primera, con apenas 5 victorias en 20 encuentros. A pesar de estar fuera de puestos de descenso, distintos problemas administrativos hacen que no pueda disputar el siguiente campeonato y pierda la categoría. Abdón, entonces, pasa al Club Libertad, que militaba en la segunda división y pocos años después desaparecería para siempre. Para ese entonces, Porte tenía unos 17 años y maduraba entre patriadas y trancazos fuertes en la mitad de la cancha. Al finalizar el campeonato, vuelve a cambiar de equipo para llegar a la que sería su casa por siempre, el criollo Club Nacional de Fútbol. Abdón se pone la camiseta blanca con el escudo bordado en el bolsillo por primera vez el 26 de marzo de 1911. Nacional hasta ese momento era un club quizás más cerrado, entonces es como que el club se abrió a tener talentos más jóvenes, a ver el fútbol de otra forma. Luis Sánchez, integrante de la Comisión de Historia y Estadística del Club Nacional de Fútbol. Y bueno, eso hay que agradecérselo mucho a José María Delgado, ¿no? Nadie va a desconocer lo que fue José María Delgado en el club. Fue uno de los presidentes más importantes que tuvimos. Lo que permitió que Nacional tuviera una capacidad de refundarse a sí mismo, hacia adentro, valorizando lo que tenía, la cantera, el traer nuevos jugadores, el reformar el fútbol, que hasta ese momento era más cerrado en el club. Y Abdón llega en una época donde el club tenía que remarcar la presencia en el fútbol uruguayo, ¿no? Y se da que el jovencito, que viene de su Durazno natal a Colón, llega a Nacional y ya en un Nacional que tenía figuras en ese momento muy buenas. Por ejemplo, más adelante entra Héctor Escarone y Nacional empieza a tener esa mística de esa época dorada. Bueno, generalmente los capitanes eran los propios directivos fundadores, ¿no? Sebastián Pupo, o sea, había capitanes, generalmente los mismos que directivos jugaban en el club. Anteriores a Abdón Porte, ¿no? Abdón no vino y llegó siendo capitán. O sea, Abdón se ganó esa capitanía. También hay que ver que en ese fútbol la hegemonía que había de otros clubes en su momento, en la Asociación Uruguaya, no estamos hablando de la época de que vino Abdón, necesitabas tener gente que no solo jugara al fútbol, sino también que impusiera dentro de la cancha un espíritu combativo. Y eso tenía Abdón, y eso lo llevó a ser capitán de Nacional. La gente confía en los valores y en los criterios que los líderes tienen. Son líderes que no son impuestos. Salen naturalmente. Damián Benchuam, psicólogo del Club Nacional de Fútbol. Entonces por eso surgen, pues son gente muy cercana, muy empáticos, muy sensibles, que les interesa el otro, que lo asumen desde ese lado, que le dan a entender que atrás de ellos, de los jugadores y del resto, están ellos como líderes y como capitanes que van a sacar la cara por lo que esté pasando adentro de la cancha, que se sientan cubiertos. Son gente que es muy segura. Entonces ya sale naturalmente. Entonces también el resto de la gente deposita cosas en estos líderes que lo que tienen esa capacidad de entender qué es lo que está pasando. El 2 de julio de 1911, el Gran Parque Central
se reinauguraba luego de construir 2 tribunas laterales, aumentando su capacidad para recibir a todos quienes quisieran alentar por los nacionales. Aquella tarde, Nacional le ganó 2-1 al Kurk y Abdón Porte estaba presente en la oncena. Nacional maduraba un equipo. En 1911, el Bolso quedó en la 5ª posición del campeonato y hubo que repensar cómo se iba a encarar la próxima temporada, con esa necesidad cada vez mayor de sacar pecho y plantar la bandera criolla. La sequía ya se extendía 7 temporadas consecutivas. José María Delgado, 9º presidente en la historia del club, tenía la receta y se propuso armar el equipo que necesitaba para llegar a lo más alto del fútbol. El 5 de mayo de 1912, con un contundente 3-0 ante el Central, comenzaba a funcionar en el Gran Parque Central el equipo que arrasaría con todo a nivel local e internacional en esa década. Por 2-0 y 3-0, Nacional gana esa temporada ambos clásicos ante el Kurk y termina con 12 partidos ganados de 14 jugados, habiendo perdido únicamente ante el River Plate Fútbol Club. Nacional obtenía su 3er título de campeón uruguayo. Abdón para siempre es un podcast original de Decano.co.